Buenas, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. Eh, bueno, vamos a alargar con nuestra primera clase de esta materia, ¿sí? Que se llama Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 1. Vamos a anotar el nombre. ¿Ok? Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 1. ¿Por qué? Porque en segundo año tienen la 2. ¿No es cierto? Que no la van a tener conmigo, sino con otro docente. Bueno, ok. Mi nombre es Pablo Nieto, cosa que probablemente ya saben a esta altura. ¿Sí? Pablo Nieto, Pablo Adrián Nieto. Ya tienen mi correo electrónico para contactarme por cualquier cosa por la que me quieran contactar. Eh, a la mayoría de ustedes los veo también en filosofía. Los veo, bueno, por ahora a la distancia, ¿no? Pero digo, a la mayoría de ustedes los tengo también de alumnos en filosofía. De modo que ya en el video de filosofía hice una presentación. Como acá igual puede haber gente que por alguna razón no está en filosofía, bueno, repito esa breve presentación. Tengo 37 años, vivo en Adrogué, soy licenciado en Psicología y profesor de enseñanza media y superior en Psicología. Ambas carreras las hice en la Universidad de Buenos Aires, universidad hacia la cual tengo muchísimo cariño y amor, un poco de odio, como todos los que estudiamos en la UBA. Es una relación amor-odio, pero predomina el amor, indudablemente. Eh, Tanto es el amor que cuando terminé con esas carreras empecé con la carrera de filosofía, carrera que continúo haciendo al día de hoy. Me dedico a la docencia, soy también psicólogo clínico, pero mi actividad laboral principal es la docencia, ¿sí? Que llevo a cabo desde pocos meses después de haberme recibido. En este instituto trabajo desde el año 2008, empecé cuando tenía 25, ¿sí? Así que ya van 12 años y contando, ¿no es cierto? Es un trabajo que amo, ojalá ustedes también amen la docencia porque es una actividad en la que se puede ser muy feliz. Bueno, sin más preámbulos, largamos con, con la materia. Bueno, muy bien, ok. Para algunos de ustedes, algunos y algunas de ustedes, esta materia será un primer acercamiento a la psicología, para otros no tanto, porque quizás ya tuvieron psicología en el secundario, quizá haya también en el curso personas que pasaron por otras carreras. Es muy común que en otras carreras también se dé psicología. Eh, entonces lo que yo voy a decir en primer lugar es algo que quizá algunos saben y quizá otros no. La psicología es una disciplina que se caracteriza por estar dividida en diferentes escuelas. Esto se puede decir de diferentes maneras, ¿no? Uno puede decir que la psicología está dividida en diferentes escuelas, en diferentes teorías, en diferentes corrientes. Eh, y bueno, estas diferentes corrientes, muchas veces no se las puede reconciliar entre sí, no se llevan bien entre sí. No se llevan bien entre sí, lo cual da lugar a un campo dividido, ¿no? Hay una división de los profesionales. Dentro de los psicólogos, vos tenés psicoanalistas y cognitivos, por ejemplo, que no hay montones de cosas en las que no coinciden. Tenés también sistémicos, tenés también, bueno, y otras escuelas menos comunes como los gestálticos y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer a lo largo de este año? Lo que se suele hacer en un primer año de psicología de cualquier carrera. ¿Qué se suele hacer? Presentar un poquito este panorama general, este abanico general, ¿no? De escuelas. Y dentro de esta presentación general, un poquitito nos vamos a enfocar más a algunas cosas que a otras. O sea que dentro de la generalidad que va a tener, que va a caracterizar este curso, algo de especificidad va a haber. Entonces va a haber momentos en los cuales vamos como a pasar
vamos a explicar una cierta teoría y la vamos a como a pasar relativamente rápido, ¿no? Algunas teorías nos van a llevar quizás una clase nada más. Y va a haber otras teorías en las cuales de pronto nos vamos a detener más. Pero nos vamos a detener más ¿por qué? Porque esa teoría es más importante que las otras. No necesariamente, sino ¿por qué? Porque esa teoría en la que nos estamos deteniendo hizo aportes relevantes a el desarrollo y o el aprendizaje, a la psicología del desarrollo y o a la psicología del aprendizaje. Y eso nos interesa en la medida en que esta carrera es una carrera docente, ¿no es cierto? Entonces allí nos vamos a detener más. Tal es el caso del conductismo y de la psicología genética, fundamentalmente. Son las dos teorías en las que más nos vamos a detener en, en el transcurso del año. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar con una de esas, obviamente. ¿Sí? A lo largo del año vamos a estudiar seis teorías diferentes. La teoría con la que vamos a arrancar, la escuela con la que vamos a arrancar, es la de Wundt. Así que vamos a anotar este nombre. ¿Sí? Es un intelectual alemán. Wilhelm Wundt. ¿Sí? Ahí tiene la fecha de nacimiento y muerte. Muy bien. Bueno, ¿por qué es tan relevante Wundt? Porque Wundt es el fundador de lo que suele considerarse la primera psicología científica. Entonces la psicología como ciencia, a ver si me entienden esto que quiero decir ahora. A ver. Como ciencia, la psicología nace a fines del siglo XIX. Antes de eso, o sea, no es que... Antes de eso, la psicología no era una ciencia. Antes de Wundt, la psicología no era una ciencia, sino que era un área de la filosofía. Un área de la filosofía. Hubo filósofos que se ocuparon de temas psicológicos, como puede ser, eh, bueno, el mismo Platón para arrancar, ¿no? Pero Platón, Aristóteles, Hume tiene mucha, es una filosofía por momentos con mucha psicología. Eso lo vamos a ver en filosofía la gente que cursa conmigo. Hume es el autor que viene después de Descartes, así que ahí vamos a trabajar con Hume. Pero el punto al que quiero llegar es el siguiente. Hasta Wundt, hasta que llegó Wundt, la psicología, la mente, ¿no? O el nombre antiguo que tiene la mente, que es el alma. En realidad mente es el nombre que hoy en día se le da a lo que tradicionalmente fue llamado alma. Entonces, los filósofos hablan sobre el alma desde siempre y dicen cosas muy interesantes sobre el alma. Bueno, ¿en qué momento el alma o la mente, como la quieran llamar, insisto, vienen a ser lo mismo? ¿En qué momento el alma o la mente, solamente para la religión son cosas diferentes, pero en general los podemos considerar equivalentes acá en esta materia? Entonces, vuelvo a decir, ¿a partir de qué momento el alma o la mente digamos, salieron del dominio de la filosofía y y su estudio se convirtió en una ciencia autónoma, ciencia y autónoma, ¿no? Ciencia con todo el peso que la palabra tiene y autónoma en el sentido de que ahí empezamos a contar con una disciplina abocada y especializada 100% en su estudio. Bueno, a partir de Wundt. Entonces, por eso es tan relevante esta figura. Entonces, ¿qué fecha suele tomarse como la fecha de nacimiento de la psicología científica? Bien, les decía, ¿cuál es el año que suele tomarse como año de nacimiento de la psicología científica? El año 1879. ¿Sí? ¿Por qué el año 1879? Porque en este año Wundt va a crear el primer laboratorio en la historia de la humanidad de psicología experimental.
Bien, ok. Entonces, acá ya hay un par de cosas que probablemente hagan ruido. ¿Por qué? Porque cuando uno, digamos, para el común de la gente, la palabra psicología enseguida nos hace pensar en un consultorio, que es uno de los principales ámbitos de la psicología, la clínica, ¿no? Pero de golpe vemos algo como esto. Laboratorio de, laboratorio de psicología, suena muy raro. Laboratorio de psicología experimental. Pero como, en el laboratorio no es que hay tubo de ensayo, calentadores para, no sé, poner a calentar mezclas químicas raras y qué sé yo. Como un laboratorio de psicología. Bueno, entonces, obviamente esto amerita una explicación. Antes de continuar, permítame decirles en qué ciudad de Alemania se creó este laboratorio, y fue en la ciudad alemana de Leipzig. ¿Sí? Leipzig. Bien. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo es que hay un laboratorio de psicología? ¿A qué viene esto? A ver. Bien, les paso a contar. Wundt, en este laboratorio, trataba de estudiar, sí, la mente, obviamente, ¿no? Pero, pero si ustedes se fijan, las grandes figuras de la psicología no, digamos, cada uno se enfoca en algo, por así decirlo, como en un aspecto de la mente, ¿no? Entonces, uno puede decir que los psicoanalistas se interesan mayormente en el inconsciente. Uno puede decir que los psicoanalistas se interesan mayormente en los conductistas mayormente en la conducta, ¿no? Eh, Piaget en la estructura cognitiva. Bueno, ok. eh, Esto que llamamos mente en sí es como muy amplio, y cada diferente escuela de psicología toma un ángulo del asunto. ¿Y cuál es el ángulo que toma Wundt? ¿Cuál es el aspecto, digamos, de la mente que a Wundt le parece más relevante y que él se va a dedicar a estudiar? Es esto que les anoto acá. Bien, los fenómenos de conciencia. ¿Sí? Los fenómenos de conciencia. Bueno, seguimos metiendo palabras raras. Fenómeno de conciencia. Como que parece que no resolví mucho todavía, ¿no? A ver, téngame paciencia, por favor. Esto es algo, en principio, menos complicado de lo que parece. ¿Cuáles serían fenómenos de conciencia para Wundt? Por ejemplo, eh, ¿yo ahora acaso no estoy percibiendo cosas? ¿No estoy percibiendo la luz de esta lámpara? ¿No estoy percibiendo el sonido de mi propia voz? ¿No estoy percibiendo el sonido del motor de la heladera? ¿No estoy percibiendo el canto lejano de algún pájaro? ¿No veo acaso a través de la ventana como el viento mueve las ramas de los árboles y se mueven las nubes? Bueno, ¿eso cómo se llama? Eso tiene un nombre, percepción. ¿Sí? Entonces la percepción es un fenómeno de conciencia, porque es algo que ocurre en mi conciencia. ¿Sí? ¿O acaso no es uno consciente de sus percepciones? Más vale que sí, más vale que sí. Entonces la percepción es uno de estos fenómenos de conciencia. Entonces ya podemos anotar uno, ¿sí? Vamos a anotar ejemplos de fenómenos de conciencia. Así empezamos a entender un poquito qué es esto de los fenómenos de conciencia. Bien, percepción. Ok. Otro fenómeno de conciencia, ¿cuál puede ser, por ejemplo? A ver, tómense unos segundos para pensar cuáles otros pueden ser fenómenos de conciencia. Cosas que ocurran en la conciencia. Mientras yo tomo un traguito más de mi agua. ¿Y? ¿Se les ocurrió alguno más? A ver, yo les voy a decir uno más, a ver si era el que pensaron. Pensamiento.
Bien, el pensar, el acto de pensar es otro fenómeno de conciencia. ¿Por qué? Es un fenómeno de conciencia porque ocurre en nuestra conciencia. Entonces fíjense ustedes que nuestra conciencia es como una especie de cajita donde pasan muchas cosas, pasa de todo. En esa cajita hay percepciones, en esa cajita hay pensamientos. ¿Qué más hay en esa cajita? En esa cajita hay sensación. En esa cajita hay emoción. Todas cosas que vivimos conscientemente. Y vamos a poner un etcétera. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de fenómenos de conciencia. Y esto es lo que le interesaba estudiar a Wundt. Bien. Ahora, si yo les estoy diciendo que Wundt funda la primera psicología científica y que le interesaba estudiar esto, bueno, esto es lo que llamamos entonces ¿qué? El objeto de estudio. Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología, por ejemplo? Los organismos vivientes, los ecosistemas. ¿Cuál es el objeto de estudio de la física? El movimiento de los cuerpos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la química? Las transformaciones de la materia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la astronomía? Los cuerpos celestes, o sea, estrellas, galaxias, cuasares, asteroides, etc. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geología? El suelo, la Tierra, digamos, el planeta. Bien, entonces el objeto de estudio de la psicología de Wundt son los fenómenos de conciencia. ¿Sí? Así que vamos a anotar objeto de estudio los fenómenos de conciencia. Este es el objeto de estudio de la psicología de Wundt. Muy bien. Ven como de a poquito se va haciendo la luz en la oscuridad. Bueno, ahora, todo científico estudia su objeto. Bien, decía, todo científico estudia su objeto utilizando determinado, ¿qué? Determinado método, ¿no? Entonces, ¿qué métodos usan en general los científicos, o sea, científicos como, tales como astrónomos, químicos, físicos? La observación y la experimentación, ¿no? Entonces, no sé, un astrónomo para calcular, para aprender cuál es la trayectoria de un asteroide. ¿Qué usa? Observaciones, ¿no es cierto? Un químico que usa para investigar las propiedades de una solución. Experimentación, experimenta, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el método que utiliza Wundt, ¿no? Porque esto es ciencia. ¿Cuál es el método que utiliza Wundt para investigar? Vamos a anotar. Método de investigación. ¿Sí? Método de investigación. Entonces, esto es lo que, sobre todo esto, él quiere aprender. Pero ¿cómo hace para aprender sobre todo esto? Para crear conocimiento acerca de todo esto. Tiene que utilizar un método. Bien, ¿cuál es ese método? Primer asunto, les hice trampa. Vamos a agregar una S. Métodos de investigación. ¿Sí? Wundt se caracterizó por utilizar dos métodos diferentes de investigación. Digo que les hice trampa porque les hice creer que era uno solo, pero son dos. Dos métodos diferentes de investigación. Ok, uno de ellos es precisamente la experimentación. Bien, y acá, bueno, el otro después se los digo, ¿no? Experimentación. Y acá, obviamente, es cuando una vez más deberían estar preguntándose, bueno, pero ¿a qué va todo esto? Porque ¿cómo experimentación? Volvemos al tema, ¿no? De antes, ¿cómo tubos de ensayo para investigar la mente? No entiendo. Bueno, ok. ¿Qué hacía Wundt? Wundt lo que hacía era utilizar ciertos aparatos, ¿no? Que hoy en día no se usan más en psicología, con los cuales trataba precisamente de estudiar los fenómenos de conciencia.
Entonces vamos a anotar entre paréntesis. Aparatos tales como, ¿sí? Aparatos tales como cuál. Bueno, tenía varios. No nos interesa aprender todos esos aparatos. Hoy en día están en museos, de verdad. Vamos a ver un ejemplo de uno de esos aparatos, uno muy famoso que se llama taquitoscopio, ¿no? Entonces, sepamos que aparatos usaba varios. De esos diferentes aparatos vamos a tomar uno para conocerlo. Entonces, aparatos tales como el taquitoscopio. No me digan después que experimentaba con el taquitoscopio y ya. Experimentaba con diversos aparatos, de los cuales uno era el taquitoscopio. ¿Sí? Entonces, les muestro ahí para que lo puedan notar. Es raro el nombre. Taquitoscopio. Taquitoscopio. Bien. Entonces, ¿para qué le servía a Wundt el taquitoscopio? Le servía para estudiar la percepción. Entonces, ¿qué era el taquitoscopio? A ver, les cuento más o menos cómo era. El taquitoscopio ok, esperen. No, ya sé. Tengo que usar una hoja entera para dibujar más o menos lo que es un taquitoscopio. A ver, vamos a hacer así. Es así, vamos a dibujar primero esto. Bien. Bueno, un círculo dibujé. Hasta ahora no es nada muy sensacional lo que hice. Ok. Y acá vamos a hacer un panel. Bueno, a ver. Esto que hasta ahora parece no más que un rectángulo y un círculo, ¿qué representa? Representa lo siguiente. Imagínense que yo voy al laboratorio de Wundt para hacer un experimento, van a hacer un experimento conmigo y lo que van a usar es el taquitoscopio. Bien. ¿Qué va a pasar? A mí me van a sentar frente a una mesa, así como estoy sentado ahora, ¿no? Y lo que yo voy a ver es en principio un panel liso, ¿no? Por eso el rectángulo este, que representa el panel liso, rectangular liso. No hay nada escrito en ese panel. Pero el punto es que atrás del panel hay una rueda así, ¿no? Eso es lo que yo quise representar acá. O sea, si bien la rueda, esta sepan que está atrás, que la persona que se está sentada frente al taquitoscopio no ve la rueda, no la ve, ¿sí? Entonces está el panel, atrás del panel está esta rueda, ¿no? Y la rueda se puede girar, la persona que opera el taquitoscopio, la persona que maneja el taquitoscopio. O sea, si yo voy a que hagan el experimento conmigo, yo no manejo el taquitoscopio, yo me quedo acá sentado. Y hay una persona que es la que está manejando el taquitoscopio. Entonces, ¿qué hace la persona que maneja el taquitoscopio? Gira esa rueda. ¿Y por qué gira esa rueda? Porque en el panel hay una ventanita rectangular. ¿Sí? Ahí. Bien, ¿y cuál es la gracia del asunto? La gracia del asunto es que la rueda, a lo largo del borde, digamos, tiene escritas diferentes grupos de letras. Entonces, por ejemplo, no sé, W, E, R. Otra, T, Z, U. B larga, N, I, M, F, A,
qué sé yo. Bueno, estoy inventando, obviamente, ¿no? No voy a seguir con todo. El punto es que hay un montón más a lo largo de esta rueda, ¿no? Muchos diferentes grupos de letras. Y hay un casillero que está en blanco, ¿no? Entonces, si la rueda está colocada en este... Bueno, lo completo para que se entienda la idea. A ver, no sé. Z, Y, F. Invento. Ok, listo, ahí está. Bien. Entonces, hay diferentes grupos de letras y hay una posición que es la posición en blanco. Entonces, la persona que opera el taquitoscopio, ¿no?, lo gira. ¿Para qué? Para mostrarme alguna de estas secuencias o bien para colocarlo en la posición en blanco y que yo no vea nada. ¿Sí? Entonces, si yo soy el operador y vos sos la persona que está acá frente al taquitoscopio, ahora te estoy mostrando, o sea, en la ventanita no ves nada. Después lo giro para cierta posición y ves, suponete, qué sé yo, BNI. Y el BNI lo ves por cierta cantidad de tiempo. Entonces suponete que yo te dejo ver el BNI por medio segundo. Y hago tac, tac. ¿Sí? Entonces, no ves nada, ves el BNI por medio segundo, después no ves nada de golpe. Y yo te pregunto, ¿qué viste? Y vos me decís BNI. Bueno, y anoto, ¿no? Pasada número 1, vio BNI. Ok, seguimos. Bueno, y hago, no sé, 10 pasadas diferentes, todas con medio segundo. Y las de medio segundo las viste todas. Muy bien, bueno, pasado 1, 2, 3, correcto. ¿Qué hago luego? Saco esta rueda y pongo una rueda diferente, porque si no te me vas a empezar a aprender. Decía, después de eso saco esta rueda y le cambio la rueda, le pongo una rueda diferente, con diferentes letras, para que no te las aprendas de memoria. Y a continuación, yo te sigo mostrando letras, pero ahora no te dejo, el tiempo de exposición, el tiempo en el cual vos podés ver eso en la ventanita, ya no es de medio segundo, pasa a ser de 0.3 segundos, o sea, 3 décimas de segundo, ¿sí? Y te lo muestro, y te pregunto, ¿qué ves? Y ahí ya algunas las decís bien, pero en otras empezás a pifiar, en otras te acordás de una letra, pero no te acordás de otras, y todo eso lo voy anotando, ¿no? Entonces el taquitoscopio, ¿qué permite estudiar? Bueno, el funcionamiento de la percepción humana, valga la redundancia, justamente, ¿no? Los tiempos de reacción, la memoria fotográfica, cuál es el umbral de tu percepción, o sea, cada persona tiene un umbral diferente. Hay personas cuyo umbral es muy amplio, entonces pueden ver cosas en apenas una décima de segundo, capaz llegan a ver, o menos, llegan a ver bien cuáles fueron las letras y otras personas que no. Bueno, en fin. Entonces, la idea es que el taquitoscopio me da información acerca de tu percepción. Acá tiene un ejemplo de esos aparatos, ¿sí? Después tenía otros, cronoscopios, dermatógrafos, creo que se llamaba, bueno, varios, ¿sí? Con este nos alcanza como ejemplo. Bien. Bueno, ahora. Estos aparatos son muy interesantes y demás, pero obviamente, no sé si obviamente, para mí es obvio, no sé si para ustedes lo es, pero el problema de estos aparatos es que en realidad no nos dan mucha información acerca de... No nos cuentan, no nos explican cosas muy interesantes acerca de lo que pasa en las mentes de las personas. Porque en las mentes de las personas pasan cosas mucho más interesantes que retener o no retener una secuencia de 3 letras, ¿no? Entonces, ¿no se nos está escapando mucho? Si usamos solamente este método, si usamos solamente estos aparatos, ¿no se nos está escapando de las manos lo más interesante de la psicología, las cosas más interesantes de la psicología? ¿Cómo hago para saber, qué sé yo,
A ver, por tirar una pregunta interesante. ¿Por qué las personas se tienden a enamorar siempre de un mismo tipo de personas y no de otro? ¿No? Cuando uno mira la historia amorosa de una persona, uno encuentra que hay como un patrón, ¿no? Que hay como un esquema que se repite. Bueno, eso es un hecho. Eh, Quizá más de uno o más de una de ustedes en este momento se está agarrando la cabeza pensando, sí, sí, Dios mío, bueno, esa es la historia amorosa de mi vida. Bueno, el punto es, esto por ejemplo es un hecho de la vida humana y es un hecho que la psicología debería poder explicar. Hay teorías que lo explican, no esta teoría. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? A que si queremos entender cosas interesantes de la psicología, como puede ser eh, los, los, los mecanismos que activan el enamoramiento en una persona, claramente eso no lo vamos a aprender con estos aparatos. Si queremos aprender, qué sé yo, qué es lo que hace que una persona esté motivada para jugar bien un partido de básquet, por ejemplo, hay resortes que activan la motivación humana. ¿Cuáles son esos resortes? Porque esos resortes a veces funcionan bien y a veces no. Bueno, la psicología nos tiene que poder explicar esto. ¿Lo vamos a aprender con estos aparatos raros? No, estos aparatos no nos van a enseñar cómo funciona la motivación en el ser humano. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Porque el propio Wundt no es ningún tonto. Y él sabe que estos aparatos, por más sofisticados que sean, no nos enseñan las cosas más interesantes de la psicología. Entonces, con este método solo nos va a quedar una psicología muy pobre. Por esa razón es que Wundt hace una especie de complementación. Él complementa este método con otro método que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Y cuál es ese otro método? Bueno, tiene diferentes nombres. Uno de ellos es autoobservación. Otro de ellos es introspección controlada. O también llamada, o sea, quiero decir, no son diferentes métodos esto que estoy anotando acá, son diferentes nombres para el mismo método. Bien, entonces, usa el método experimental, la experimentación, y usa al mismo tiempo esto que llamamos autoobservación, introspección controlada, introspección objetiva. Que quede claro, por el amor de Dios, ¿sí? No son diferentes métodos estos tres, son sinónimos para un mismo método. Así que vamos a anotar no sé, ahí, ¿sí? Son iguales, son lo mismo. Autoobservación, introspección controlada, introspección objetiva. Ok. Bueno, ¿y en qué consistía esto? A ver. La idea es que por nuestra conciencia pasan cosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Las 24 horas del día están ocurriendo cosas en nuestra conciencia. Piensen nada más en todas las cosas que pasaron por su cabeza desde el momento en que se levantaron, en que abrieron los ojos, hasta ahora. Abrieron los ojos pensando, qué sé yo, uy, qué mal sueño que tuve. Abrieron los ojos pensando, hoy tengo que hacer tal cosa. Oh, sigue lloviendo, qué macana. No sé. Después de eso se pusieron a desayunar y comieron, qué sé yo, no sé, unas tostadas que estaban ricas. Y en ese momento su mente, su conciencia estuvo ocupada por el sabor de la tostada, y ahí no pensaron más. O pensaron como mucho, qué rica tostada. Después abrazaron a una persona a la que quieren. Bueno, y ahí su conciencia estuvo ocupada por la sensación placentera que les daba abrazar a esa persona a la que quieren. Lo que quiero decir es esto. Ven que la conciencia, como decíamos hace un rato, es como una cajita en la que todo el tiempo están pasando cosas, continuamente. Incluso cuando uno duerme, porque cuando uno duerme la cajita esa está ocupada por los sueños. Entonces cuando uno duerme, ocurren sueños en esa cajita.
Bien. Ok. Entonces, esa cajita es lo que le interesa a Wundt. Usa aparatos para estudiar, usa la experimentación, usa ciertos aparatos para estudiar lo que ocurre en esa cajita. Estos aparatos le dan información muy científica, pero poco interesante. Hace falta algo más. ¿Y qué es esa otra cosa más que él usa? La autoobservación. La autoobservación o introspección controlada o introspección objetiva. ¿En qué consiste? Y imagínense a qué puede hacer referencia la palabra. Si todo el tiempo pasan cosas por nuestra conciencia y se te pide que hagas autoobservación, ¿en qué consistirá esa autoobservación? Precisamente en pedirte que vos mismo relates lo que está pasando en tu conciencia, las cosas que pasan por tu conciencia. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿qué sería hacer autoobservación mía ahora? Sería, por ejemplo, decir, bueno, contarles, siento que en este momento estoy dando una clase que va a ser útil, al mismo tiempo siento una temperatura agradable porque acá adentro no hace ni frío ni calor, por momentos siento como una sequedad en la garganta porque estoy hablando mucho, tomo agua, se me cansa a veces la espalda de estar erguido tanto tiempo y entonces, no sé, y me viene bronca porque quisiera tener una mejor silla y entonces me viene bronca porque quisiera tener una mejor cámara también, porque esta cámara, como pueden ver, se me corta cada tanto tiempo y entonces, bueno, y todo esto es transmitir lo que está pasando por mi conciencia. Les estoy transmitiendo pensamientos, percepciones, sensaciones, emociones, que es el objeto de estudio de la psicología de Wundt. Acá está, es lo que habíamos dicho acá. Entonces, todo esto ocurre en la conciencia. Entonces, ¿qué se te pide cuando haces autoobservación? Que digas cuáles son tus percepciones, tus pensamientos, tus sensaciones, tus emociones. Esto es hacer autoobservación. Es una especie de registro en vivo y en directo de todo lo que está pasando adentro de esa cajita que es tu conciencia. Entonces, la autoobservación se hace obviamente durante un cierto segmento de tiempo. No sé, no invento, pero ponele 15 minutos de autoobservación. Entonces durante 15 minutos vos relatás en vivo y en directo todo lo que está pasando por tu conciencia y se toma un registro de eso, se toma un registro. Bueno, eso es más interesante que lo que nos pueden decir los aparatos, porque nos da información mucho más rica y mucho más interesante y amplia sobre tu mente, sobre tu conciencia, perdón, que lo que nos pueden decir el taquitoscopio y todos esos aparatos raros. Ahora, ¿cuál es el punto débil de la autoobservación si se lo compara con los aparatos? Deberían darse cuenta automáticamente o imaginarlo. ¿Va? Recordemos que la psicología de Wundt es la primera psicología científica. Entonces, ¿cuál será el punto débil de este método comparado con este? El punto débil es que es un método mucho menos científico. ¿Por qué? Porque acá estamos usando aparatos que nos otorgan mediciones. Entonces es fundamental en ciencia realizar mediciones, anotar números, qué sé yo, hacer gráficos, tener registros numéricos de un montón de cosas y observacionales. Entonces siempre va a ser más científica esta información. Lo que pasa es que esta información es más científica, pero menos rica. Y esta es una información mucho más rica sobre lo que ocurre en la conciencia, pero bastante menos científica. Entonces, ¿cómo trata Wundt de darle como el mayor rigor científico posible a la autoobservación, a este método que de por sí no es científico? ¿Cómo hace para tratar de hacerlo lo más científico posible a esto? Bueno, lo que hace justamente, como ven que acá dice controlada, ¿qué hace? Él le da un marco a la introspección. Entonces, no es que vos caías un día en el laboratorio de Wundt y le decías a Wundt, te daba una hoja en blanco y vos anotabas los pensamientos que habían cruzado, pensamientos y emociones que te habían pasado por la cabeza en lo que iba el día. No. La introspección, la autoobservación se hacía en un marco regulado, ¿sí?
en un marco regulado, en condiciones controladas, en una determinada sala, con determinadas... o sea, ¿a qué me refiero con marco regulado? No es que en una sala donde a veces podía haber gente, a veces podía no haber gente, a veces había luz, a veces no había luz, a veces hacía frío, a veces hacía calor. No, no. Eh, ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en ciencia si, por ejemplo, qué sé yo? Eh, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Qué pasa en ciencia si cuando uno hace un experimento no se controlan las condiciones en las que se hace ese experimento? El experimento pierde validez. El experimento pierde validez. Entonces, para que un experimento científico tenga valor, las condiciones deben estar reguladas, controladas. Deben ser siempre las mismas. Siempre las mismas. Entonces, si yo quiero ver, si yo soy un químico y quiero ver cómo reacciona tal sustancia cuando la mezclo con tal otra, ¿no? En principio, esa mezcla se tiene que hacer en condiciones que sean las mismas siempre. Entonces un día mezclé las dos sustancias, encontré tal resultado. Bien, ¿alcanza con eso para sacar una conclusión científica? No, hay que repetir el experimento. Bueno, cuando lo repito, ¿cómo lo repito? En las mismas condiciones. Entonces, si el día anterior yo hice esa prueba y se produjo tal resultado, al día siguiente, o sea, la primera vez que lo hice, hacía determinada temperatura, había determinada humedad en el aire, no sé, la sustancia la calenté hasta llegar a tal punto, mezclé tanta cantidad en tanta proporción, etcétera. Al segundo día en que hago el experimento se tiene que hacer exactamente en las mismas condiciones, si no pierde validez. Y la tercera vez que lo hago también, y la cuarta vez que lo hago también. Entonces en ciencia, para que una conclusión sea válida, tiene que estar apoyada en sucesivas observaciones y experimentos. Y siempre esas observaciones y experimentos tienen que haber ocurrido en las mismas condiciones, exactamente en el mismo marco. ¿Sí? Porque si no, no es científico. Bien, entonces, o sea, no es científico, no son confiables los resultados, no son confiables las conclusiones. ¿Qué pasa con la autoobservación? Ok, como es un método que de por sí no es muy científico, ¿cómo trata Wundt de hacerlo lo más científico posible? Trata de hacerlo lo más científico posible sometiendo la autoobservación a un riguroso control de las condiciones. Entonces, cada vez que una persona hace autoobservación en su laboratorio, Wundt controla rigurosamente las condiciones en las que ocurre esa autoobservación. ¿Para qué? Para darle la mayor confiabilidad posible, ¿no? Entonces, esta introspección se hace en condiciones estrictamente controladas. Bien, a lo cual uno podría preguntarse entonces, bueno, Wundt, si con la autoobservación obtenés información mucho más interesante sobre la conciencia que con estos aparatos, y lográs o intentás darles cierto marco científico, ¿por qué seguís usando estos aparatos? Y después de todo no te dicen cosas muy interesantes. La respuesta es porque estos aparatos, por más control que uno ponga en las condiciones en que se lleva a cabo la autoobservación, siempre va a ser mucho más científico y mucho más riguroso. Siempre va a ser mucho más científica y mucho más rigurosa la investigación con estos aparatos. Entonces, el uso de estos aparatos es lo que le permite a Wundt una precisión al estilo de la precisión que puede tener un físico, ¿no? Esto no te da la precisión que tienen las observaciones y las mediciones de un físico. Esto sí. Entonces, ¿por qué Wundt sigue con esto? Porque a pesar de saber que estos métodos no le dan muchos datos interesantes sobre la mente humana, sin embargo los usa. Porque le dan a su trabajo prestigio científico, auténtico prestigio científico. Con la autoobservación sola, por más que tratemos de darle rigor, ¿no? Y controlar las condiciones lo más posible, nunca va a tener para nada, ni de lejos, el prestigio científico que puede tener este tipo de trabajos, ¿no? Este tipo de experimentos, los experimentos con los aparatos. Entonces, ¿por qué mantiene la experimentación con aparatos? Porque con eso logra darle a su psicología prestigio de ciencia. Bueno, para ir terminando, ¿qué
¿Qué nombre piensan ustedes que le habrá puesto Wundt a su psicología? ¿No? Les digo el nombre que él le puso y el nombre que se le da hoy. El nombre que él le puso fue psicología fisiológica. Psicología fisiológica. Ok. Así se lo llamaba en la época. Hoy en día no se lo llama así, hoy en día se lo llama, no sé, lo noto acá en el costadito de la hoja, me estoy quedando sin hoja. Psicología clásica es el nombre que se le da hoy. Psicología clásica. ¿Por qué hoy se lo llama psicología clásica y no se lo llamaba en su momento psicología clásica? Porque nunca a algo que termina siendo clásico se lo llama clásico en su momento. O sea, imagínense que yo puedo decir hoy en día, qué sé yo, El Padrino es una película clásica. ¿Qué quiere decir que es clásica? Quiere decir que digamos, goza de mucho reconocimiento por la calidad que tiene, ya pasó un tiempo desde que salió y sigue siendo interesante mirarla. Eso es lo que quiere decir que es una película clásica. Pero el punto es, y clásico siempre significa como de antes, ¿no? De otra época. Cuando salió El Padrino en el cine, ¿era una película clásica? No. O sea, la gente puede decir que era una excelente película, pero no clásica. Nunca se llama clásico algo en el momento en que aparece. Se le pone de adjetivo clásico una vez que pasó un tiempo y se le reconoce la importancia que tuvo, ¿no? Entonces, eso pasó con la psicología de Wundt. Se le empezó a llamar psicología clásica mucho tiempo después. Entonces, hoy se la llama psicología clásica. Bueno, para ir cerrando entonces, ¿cómo le fue a Wundt? Punto interesante. ¿Cómo le fue a Wundt con esta psicología? Bueno, en principio le fue bien. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que se hizo muy famoso su laboratorio, muy famoso sus investigaciones, muy famoso él. Empezó a recibir gente de otras partes de Europa que querían formarse con él, ser discípulos de él. Gente que al mismo tiempo, después de conocer su laboratorio, volvían a sus países de origen y a sus ciudades de origen y fundaban en sus ciudades de origen laboratorios iguales a los que tenía Wundt. Compraban máquinas ahí en Alemania, esas máquinas, no sé si se las compraban al propio Wundt o qué, eso lo ignoro, pero el punto es que empezaron tanto prestigio y tanta fama llegó a tener el laboratorio Wundt, que en diferentes ciudades de Europa empezaron a aparecer como duplicados del laboratorio de Wundt, laboratorios que buscaban imitar al laboratorio de Wundt, ¿no? Incluso en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Acá en la ciudad de Buenos Aires se llegó a crear un laboratorio como el de Wundt. Digo, para que vean lo lejos que llegó la fama que tenía Wundt. Pero, este prestigio que tuvo la psicología de Wundt tuvo un apogeo, ¿sí? Apogeo quiere decir como el punto máximo como la gloria, ¿no? Tuvo un apogeo y ese apogeo pasó. Entonces, ¿cuál fue el apogeo de la psicología de Wundt? Uno podría decir más o menos desde que se fundó el laboratorio hasta que empezó el siglo XX. O sea, de 1879 hasta el año 1900, más o menos. Unas 2 décadas. Uno puede preguntarse por qué empezó a perder como adeptos y seguidores Wundt. Bueno, hay más de una razón. Pero fundamentalmente, ya para esa época estaban apareciendo otras escuelas, otras teorías, otras psicologías que empezaron a rivalizar con la psicología de Wundt. Que son 3 fundamentalmente. Una, la psicología de la Gestalt en Alemania. Otra, el conductismo en Estados Unidos. Y otra, el psicoanálisis en Austria. Entonces, empezó a tener competencia, por así decirlo, Wundt. Y en esta competencia, no logró mantenerse. Un comentario antes de seguir. De psicoanálisis no vamos a hablar en esta materia, porque es la materia de primer año y hay muchas cosas que explicar y no nos da el tiempo.
Hubo otros años en los que traté de explicar cosas de psicoanálisis y llegué a decir muy poquitas cosas o muy a las apuradas. Así que en este año, por lo menos, psicoanálisis no vamos a ver. El psicoanálisis es la teoría que habla del inconsciente, ¿no es cierto? De las otras teorías sí de las otras dos que mencioné sí vamos a hablar. De esas otras dos y de más teorías también. Pero quiero decir, las próximas dos teorías que vamos a trabajar son la psicología de la Gestalt y el conductismo. La psicología de la Gestalt y el conductismo buscan mucho más la rivalidad con la psicología de Wundt que el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la psicología de la Gestalt y el conductismo son psicologías académicas, psicologías que buscaban abrirse paso en el mundo universitario y en el mundo de la investigación científica. El psicoanálisis es como que sigue por su propio andarivel, sigue por su propio cauce, ¿no? Es un río que sigue por su propio cauce. Entonces, si bien el psicoanálisis empieza a hacerse cada vez más famoso, el psicoanálisis no busca abiertamente confrontar con la psicología de Wundt, superar la psicología de Wundt, ¿no? Sino que sigue por su propio camino. Pero en el caso de la psicología de la Gestalt y en el caso del conductismo, son dos teorías que activamente van a tratar de criticar la psicología de Wundt y mostrar en qué se equivocó Wundt, y tratar de reemplazarla como la nueva psicología académica, ¿no? Cosa que el psicoanálisis no trata de hacer. No busca ocupar el lugar de la nueva psicología académica, como si lo buscaban el conductismo y la psicología de la Gestalt. ¿No es cierto? Bueno, bien. Bueno, y la clase que viene va a ser sobre conductismo. ¿Sí? Vamos con conductismo. Bueno, ojalá les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chau.